En el elegante salón de la casa de Whitehall, las luces del crepúsculo iluminaban tenuemente la estancia, al tiempo que los pensamientos del recién casado comenzaban a tejerse con la sutil inquietud que acompañaba el descubrimiento de una verdad no dicha. Whitehall, hombre de modales refinados y de una vida ordenada, contemplaba su recién unión con Alice como el puerto seguro de una existencia futura, serena y predecible. No obstante, los fantasmas del pasado no siempre se contentan con permanecer en el olvido, y de forma gradual el orden de su hogar se ve amenazado por un presente que sin aviso se tiñe de ecos antiguos. Edith Wharton, con su habitual agudeza y precisión, nos ofrece en Los otros dos un retrato delicado y profundo de las complejidades que anidan en la vida moderna. Lo hace sin estridencias, sin necesidad de levantar la voz, pero con una fina ironía que penetra hasta el corazón de las convicciones sociales. A través de la figura de Alice, esa mujer de aparente compostura perfecta, cuya serenidad oculta un pasado diverso y complicado, Wharton despliega una disección magistral de las relaciones humanas, con especial atención al matrimonio, esa institución donde los equilibrios son tan frágiles como las propias emociones que los sostienen. Las tensiones no surgen de grandes gestos, sino de pequeños roces, de las sonrisas contenidas y las miradas furtivas, de esos detalles que bajo el barniz de la cortesía revelan el vasto paisaje de la incomodidad y el ajuste social. Wharton no se limita a exponer una historia de relaciones, sino que con precisión de cirujano explora las capas de la identidad femenina y masculina, la batalla entre lo que se espera y lo que se oculta, y cómo el tiempo, con sus silencios, pueden ser el verdadero artífice de la armonía o del caos. En esta breve obra, pero cargada de implicaciones, el lector encontrará no solo una reflexión sobre el matrimonio, sino también una crítica sagaz a las estructuras que lo sostienen. Wharton, con su pluma incisiva, nos recuerda que las relaciones humanas están marcadas por una complejidad ineludible y que el pasado, aunque enterrado, nunca se desvanece por completo. Los otros dos, de Edith Wharton, narrado por Mónica, para el oído literario. Capítulo 1. Junto a la chimenea del salón, Whitehall esperaba a que su esposa bajara a cenar. Era la primera noche que pasaban juntos bajo su propio techo, y le sorprendió notarse nervioso como un jovencito. No es que fuera demasiado mayor. Desde luego su espejo le devolvía una imagen algo más madura que los 35 años que confesaba su esposo. Pero él ya se había imaginado estar en la templanza madurez, y sin embargo, helo aquí, esperando el sonido de sus pasos, con una grata sensación de ternura, por lo que estos evocaban, rodeado de un halo de poesía procedente de las guirnaldas nupciales de la acogedora estancia, y disfrutando con el anticipo de la buena cena que degustarían después. La enfermedad de Lily Askett, hija del primer matrimonio de la señora Whitehall, había sido la causa de la interrupción precipitada de su luna de miel. Por deseo expreso de Whitehall, la pequeña Lily había sido trasladada a su casa el mismo día de la boda de su madre, y el médico, cuando el matrimonio llegó, les dio la noticia de que tenía el tifus, si bien había síntomas favorables de una pronta recuperación. Lily podía exhibir 12 años de salud impecable,
y el caso prometía ser benigno. La enfermera habló en términos igualmente tranquilizadores y después de un primer momento de alarma, la señora Waiter se acopló a la situación. Estaba muy encariñada con Lily. Su amor por la niña había sido quizá lo que le había hecho más atractiva a los ojos de Waiter, pero poseía los mismos nervios templados que había heredado su hija y no había ninguna mujer que gastara menos pañuelos en congojas improductivas. Así pues, Waiter esperaba verla bajar, algo retrasada, tras echar un último vistazo a Lily, pero tan serena y bien arreglada como si hubiera depositado el beso de buenas noches en una frente lozana. La compostura de su esposa le resultaba sosegadora, hacía de ancla a su sensibilidad algo exacerbada. Al imaginársela inclinada sobre la cama de la niña, pensó cuán agradable debía ser su presencia en la enfermedad. Incluso el sonido de sus pasos debían de ser el pronóstico de una pronta mejoría. Su vida había sido gris, más por temperamento que por circunstancias, y al conocerla se había sentido inmediatamente atraído por su alegría imperturbable, una alegría que la hacía mantenerse fresca y elástica a una edad en la que los movimientos de la mayoría de las mujeres comienzan a desvanecerse o a tornarse febriles. Sabía lo que se rumoreaba de su esposa, pues, aunque era popular, siempre había circulado una leve corriente de detracción en torno a ella. Cuando apareció en Nueva York, 9 o 10 años atrás, como la hermosa señora Asket, a quien Gus Barik había desenterrado de algún sitio, fue en Pittsburgh o en Utica. La sociedad la aceptó de inmediato, pero se reservó el derecho de dudar si no estarían obrando con excesiva liberalidad. Oportunas indagaciones, sin embargo, dejaron clara su conexión con una buena familia, al tiempo que explicaron su reciente divorcio como el resultado lógico de una boda irreflexiva a los 17 años. Y puesto que nada sabía del señor Asket, era fácil suponer de él lo peor. La boda de Alice Asket con Gus Barik fue un pasaporte a esa élite social que ella tanto anhelaba, y durante unos cuantos años fueron la pareja más solicitada de la ciudad. Por desgracia, su unión fue breve y tormentosa, y esta vez el marido tuvo sus aliados. De todas formas, incluso los más fervientes defensores de Barik convinieron en que éste no estaba hecho para el matrimonio, y los agravios de la señora Barik eran de una naturaleza tal que pudieron ser llevados sin problema al escrutinio de los tribunales de Nueva York. Un divorcio en Nueva York es de por sí un diploma de virtud, y en una semi-viudedad de esta segunda separación, la señora Barik adquirió una cierta aura de santidad, permitiéndosele incluso confiar sus cuitas a algunos de los oídos más escrupulosos de la ciudad. Pero cuando se hizo público su compromiso con Waiter, hubo una reacción instantánea. Sus mejores amigos hubieran preferido verla en el papel de esposa injuriada, que le sentaba tan bien como el crespón a la tez rosada. Verdad era que había pasado un intervalo de tiempo decente y que nadie podía sugerir que Waiter hubiera debancado a su predecesor. Así y todo, por aquel entonces la gente movió la cabeza al enterarse, y se supo de un amigo resentido que al asegurarle Waiter que daba el paso con los ojos abiertos, le había respondido sentenciosamente: «Sí, y con los oídos cerrados». Waiter se pudo permitir el lujo de sonreír ante esas pequeñas insinuaciones. Siguiendo la terminología de Wall Street, no las había tenido en su haber. Sabía que la sociedad todavía no se había adaptado a las consecuencias del divorcio, y que hasta que tal proceso de adaptación no concluyera, la mujer que hiciera uso de la libertad que la ley le otorga debería erigirse en su propia defensa. A Waiter le divertía y le tranquilizaba la capacidad de su esposa para justificar sus motivos. Sus expectativas se vieron cumplidas, y antes de que la boda se celebrara, el grupo adicto a Alice Barik había reavivado un masivo y abierto apoyo. Ella lo tomó todo de manera imperturbable. Parecía superar obstáculos sin tan siquiera percibirlos, y Waiter miró hacia atrás con incredulidad.
asombrándose ante las menudencias que a él tanto le habían preocupado en el pasado. Tenía la sensación de haber encontrado refugio en una naturaleza más fértil y cálida que la suya, y la satisfacción que esto le producía se acrecentaba en aquel momento ante la idea de que su esposa, una vez cumplidas sus obligaciones maternales, no tendría reparos en bajar y disfrutar de una exquisita cena. Sin embargo, el hermoso rostro de la señora Waiter, cuando bajó a cenar, no reflejaba expectación para tales disfrutes. Aunque se había puesto su vestido más atractivo, se había olvidado de la sonrisa que redondeaba el atuendo, y Waiter pensó que nunca la había visto con un aspecto tan rayado en la preocupación. «¿Qué sucede?», exclamó. «¿Le ocurre algo a Lily?». «No, acabo de verla y sigue durmiendo», titubeó durante un instante, pero ha ocurrido algo molesto. Él tenía las manos de ella entre las suyas y en ese momento observó que sostenía un papel. «¿Se trata de esta carta?». «Sí, el señor Askett ha escrito. Su abogado, quiero decir». Waiter se sintió enrojecer de manera incómoda. «¿A propósito de qué?». «Quiere ver a Lily. Ya sabes que los tribunales…». Lo sé», le interrumpió nervioso. Nada se conocía de Askett en Nueva York. Se suponía vagamente que había permanecido en el mismo mundo oscuro de donde su esposa había sido rescatada, y Waiter era uno de los pocos en saber que Askett había dejado sus negocios en Utica y se había trasladado a Nueva York para estar más cerca de su hija. En la época en que cortejaba a su esposa, Waiter se había topado frecuentemente con Lily a la entrada, sonrosada y contenta, camino de ver a papá. «Lo siento tanto», musitó la señora Waiter. Él se levantó. «¿Y qué quiere?». «Desea verla. Ya sabes que Lily le visita una vez por semana». «¿Y qué pretende? ¿Que vaya ella ahora?». «No, está al corriente de su enfermedad, pero quiere venir aquí». «¿Aquí?». La señora Waiter se ruborizó bajo su mirada. «Me temo que está en su derecho. Mira», hizo un ademán de desplegar la carta. Waiter se alejó unos pasos con gesto de no querer verla. Tenía la vista perdida en el salón acogedoramente iluminado, un salón que solo unos minutos antes le había parecido tan lleno de intimidad conyugal. «Lo siento tanto», repitió su esposa. «Si Lily estuviera en condiciones de salir de casa…». «Eso es imposible», le contestó impaciente. «Ya lo supongo». Los labios de su esposa empezaron a temblar y Waiter pensó que se había comportado como un bruto. «Puede venir, sin duda», dijo. «¿Cuándo le toca?». «Creo que mañana». «Muy bien, envíale una nota por la mañana». El mayordomo entró para anunciar la cena. Waiter se giró hacia ella. «Ven, debes de estar cansada. Ya sé que es horrible, pero has de intentar olvidarlo», le dijo llevando la mano de ella sobre su brazo. «Eres tan bueno, cariño. Lo intentaré», le contestó en un susurro. Su rostro resplandeció de inmediato, y al mirar a su marido entre flores y candelabros, éste vio cómo sus labios se arqueaban en una sonrisa. «¡Qué precioso es todo!», suspiró complacida. Él se dirigió al mayordomo. «Traiga el champán enseguida, por favor. La señora está fatigada». Al cabo de unos instantes, sus ojos se encontraron sobre el incitante parpadeo de las copas. Los de ella estaban diáfanos y tranquilos. No cabía duda, pensó su marido, de que le había obedecido y lo había olvidado todo. Capítulo 2. A la mañana siguiente, Waiter salió de casa más temprano de lo habitual. No esperaba a Askett hasta la tarde, pero un instinto de huida le empujaba afuera. Tenía la intención de permanecer en la ciudad todo el día. Quizá cenaría en el club. Al cerrar la puerta se le ocurrió pensar que antes de que volviera a traspasarla, habría admitido a otro hombre que tenía el mismo derecho a entrar que él, y la idea le produjo repugnancia física. Cogió el tren a la hora de los empleados y se encontró aprisionado entre dos capas de humanidad pendular. En la calle 8, el hombre que tenía enfrente abandonó con dificultad el convoy y otro ocupó su lugar. Al alzar la vista, Waiter vio que se trataba de Gus Barik.
Estaba tan cerca el uno del otro que resultaba imposible ignorar la sonrisa en el rostro bien parecido y pomposo de Barik. Y después de todo, ¿por qué no? Siempre había existido una relación cordial entre ellos. Y cuando Waiter empezó a cortejar a su esposa, ella y Barik ya se habían divorciado. Intercambiaron unas palabras acerca de lo atestados que iban siempre los trenes urbanos, y cuando dos asientos contiguos quedaron libres, el instinto de autoprotección hizo que Waiter siguiera a Barik y se acomodara a su lado. Este último emitió un profundo suspiro de alivio, el gesto propio de un hombre fornido. ¡Cielo santo! Empezaba a sentirme como una flor prensada. Se recostó en el asiento mirando a Waiter despreocupadamente. Siento mucho que Sellers esté otra vez fuera de juego. ¿Sellers? Repitió Waiter, alarmado al oír el nombre de su socio. Barik pareció sorprendido. ¿No sabía usted que está enfermo de gota? No, he estado fuera. Volví anoche. Waiter se ruborizó, anticipándose a la sonrisa del otro. Ah, sí, es cierto. Y Sellers tuvo el ataque hace 2 días. Vaya, siento decir que no está tan bien de salud. Muy poco oportuno para mí, la verdad, pues justo estos días me estaba llevando un asunto bastante importante. ¿De veras? Waiter se preguntó vagamente desde cuándo Barik tenía entre manos asuntos importantes. Hasta ahora había especulado solo en pequeñas cosas, por las que el despacho de Waiter normalmente no se interesaba. Se le ocurrió que Barik pudiera estar hablando por hablar, para aliviar la tensión del encuentro. Dicha tensión se le empezó a antojar evidente, y cuando en la calle Corlat, Waiter vio pasar a un conocido suyo y se le cruzó la idea de qué efecto le producía su imagen junto a Barik, se apeó del convoy atropelladamente, musitando una excusa. «Espero que Sellers se encuentre mejor», le dijo Barik amablemente, a lo que Waiter balbuceó: «Si le puedo ayudar en algo», y se dejó empujar por la muchedumbre hasta el andén. En el despacho le confirmaron que Sellers, en efecto, estaba enfermo de gota y que estaría de baja durante varias semanas. «Lamento que haya ocurrido esto, señor Waiter», le dijo uno de sus ayudantes con un tono de amabilidad significativo. «El señor Sellers estaba muy preocupado ante la idea de cargarle a usted del trabajo justo en estos días». «Ah, no importa», se apresuró a contestar Waiter. En su foro interno agradecía la carga de trabajo adicional y se alegró al pensar que, finalizada la jornada, tendría que visitar a Sellers antes de volver a casa. A la hora del almuerzo se la había hecho un poco tarde y, en lugar de ir al club, como era su costumbre, se metió en un restaurante cercano. El establecimiento estaba repleto y el camarero le condujo a la única mesa que quedaba libre en el fondo del local. La densa nube de humo que flotaba en el ambiente no dejó a Waiter reconocer de inmediato a sus vecinos de mesa, pero al cabo de unos instantes, al mirar en torno suyo, divisó a Barik sentado unos pocos metros para allá. Gracias a Dios, esta vez no estaba lo suficientemente cerca como para entablar conversación, y era probable que Barik ni siquiera le hubiera visto. Sin embargo, había una cierta ironía en este segundo encuentro. Barik tenía fama de ser un buen vividor, y Waiter, que despachaba su almuerzo de manera expeditiva, observó con cierta envidia la forma lenta y apreciativa con que aquel saboreaba su comida. Primero lo vio servirse con premeditación una porción de camembert en su punto exacto de consumo, y luego, una vez retirado el queso, pidió un café doble servido en una cafetera de barro especial. Se lo sirvió despacio, su rudo perfil inclinado atentamente sobre la tarea. Luego tomó una botella de coñac, llenó su copa del licor, lo probó con atención y vertió su contenido en la taza de café. Waiter lo contempló absorto. ¿En qué estaría pensando? ¿Solo en el sabor del café y del coñac? ¿Acaso el suceso de la mañana no había dejado más huella de su ánimo de lo que había en su rostro? Había olvidado a su esposa hasta el punto de convertir ese raro encuentro con su actual marido, una semana después de la boda, en nada más que un incidente del día. Mientras estaba enfrascado en sus pensamientos, otra idea le cruzó por la mente. ¿Había conocido Barik a Asked tal como Barik y él se conocían? Pensar en Asked le perturbó.
Se levantó de la mesa y abandonó el restaurante, dando un complicado rodeo para evitarse el inconveniente de saludar a Barrick. Eran más de las 7 cuando Waiter llegó a su casa. Tuvo la impresión de que el criado que le abrió la puerta le miraba de manera extraña. «¿Cómo está la señorita Lily?», le preguntó con premura. «Está mucho mejor, señor. Un caballero». «Dígale a Barlow que posponga la cena media hora», le cortó Waiter, subiendo precipitadamente las escaleras. Se dirigió directamente a su cuarto y se vistió, sin pasar a ver a su esposa. Al llegar al salón se la encontró allí, serena y con un aspecto radiante. Lily estaba mejor y no era necesario que el médico la visitara esa tarde. Durante la cena, Waiter le habló de la enfermedad de Sellers y de las consiguientes complicaciones. Ella le escuchó con simpatía, implorándole que no se extendiera trabajando y haciéndole vagas preguntas femeninas sobre la rutina en el despacho. Luego su esposa le relató la crónica de cómo había pasado el día a Lily. Citó las palabras del médico y de la enfermera y le dio una relación pormenorizada de quienes habían llamado interesándose por su salud. Nunca la había visto tan serena y apacible. Con un raro sentimiento de congoja, Waiter se le ocurrió que ella era feliz en su compañía, tan dichosa que hasta relatar los incidentes más triviales le producían un placer infantil. Después de la cena pasaron a la biblioteca. El criado depositó el café y los licores en una mesa baja y abandonó la estancia. Ella tenía un aspecto singularmente juvenil y tierno que destacaba con el cuero oscuro de sus sillones de soltero de Waiter. Un día antes, este efecto le hubiera encantado. Ahora se dio la vuelta, disponiéndose a elegir un cigarro con afectada premeditación. «¿Vino Askett?», inquirió dándole la espalda. «Oh, sí. Me imagino que tú no le verías, ¿no?». Ella dudó unos instantes. Le dije a la enfermera que se ocupara en atenderle. Eso fue todo. No hubo necesidad de preguntar nada más. Se giró hacia ella encendiendo el cigarro. Vaya, la cosa ya había pasado, al menos por una semana. Intentaría no pensar en ello. Su esposa le miró con un tono algo más rosado de lo habitual en el rostro y con una sonrisa en los ojos. «¿Deseas ya el café, cariño?». Él se inclinó sobre el mantel y observó mientras ella levantaba la cafetera. La lámpara de pie hizo brillar sus pulseras y dotó a su cabello suave de un lustre especial. Qué grácil ligera era y qué bien acompasados se veían todos sus movimientos. Parecía una criatura compuesta de pequeñas armonías. El recuerdo de Askett se fue debilitando y Waiter sintió que de nuevo le invadía el orgullo del poseedor. Suyas eran esas manos blancas de movimientos aleteantes, suyos el faz luminoso de su cabello, esos labios, esos ojos. Ella dejó a un lado la cafetera y, cogiendo la botella del coñac, calculó la medida de una copita de licor y la vertió en el café de Waiter. Este lanzó una exclamación repentina. «¿Qué ocurre?», dijo ella con un sobresalto. «Nada, solo que no tomo coñac en el café». «Oh, qué estúpida soy». Sus ojos se encontraron y un sonrojo azaroso barrió el rostro de la joven señora Waiter. Capítulo 3. 10 días después, Sellers, que todavía seguía recluido en casa, le pidió a Waiter que pasara a verle camino del despacho. Lo encontró con el pie abrigado y apoyado en un escabel junto al fuego. Al entrar, su socio le saludó con un gesto de apuro. «Lo siento mucho, amigo, pero tengo que pedirle un favor que puede resultarle un tanto molesto». Waiter esperó a que éste continuara tras una pausa en la que Sellers parecía estar pensándose las palabras. «El hecho es que cuando tuve el ataque me acababa de meter en un negocio bastante complicado con Gus Barrick». «Y bien», contestó Waiter intentando quitar hierro al asunto. «En fin, se trata de lo siguiente. Barrick vino a verme el día antes de ponerme enfermo. Aparentemente alguien le había dado un soplo y había ganado unos $100,000. Quería que yo le ayudara y le sugerí que se asociara con Vandelin». «¡Ah, caramba!», exclamó Waiter. En un instante comprendió lo que había pasado. Era una inversión interesante, pero requería bastantes gestiones.
Esperó en silencio hasta que Sellers concluyera y luego preguntó: ¿cree que debo entrevistarme con Barry? Mucho me temo que sí. Mi médico es inflexible y en este caso no puede esperar. Odio tener que pedírselo, pero nadie como usted conoce los entresijos del tema. Waiter permaneció en silencio. Le importaba muy poco que Varick saliera bien parado de la aventura, pero debía tener en cuenta la reputación del despacho y comprendió que no se podía negar. De acuerdo, lo haré, le dijo. Aquella tarde, avisado Varick por teléfono, este se personó en la oficina. Waiter, que le esperaba en su despacho, se preguntó qué pensarían los demás. Al celebrarse la última boda de la señora Waiter, la prensa había publicado cada detalle de sus aventuras conyugales previas, y Waiter se imaginó cómo se reían los empleados a sus espaldas cuando Varick hiciera su entrada. Varick se comportó de manera exquisita. Estuvo tranquilo, pero sin perder la dignidad, y Waiter tuvo la penosa sensación de no estar a la altura de las circunstancias. El hombre no tenía experiencia en el mundo de los negocios, y la conversación se prolongó durante casi una hora, mientras Waiter le explicaba concienzudamente los detalles de la transacción. «Le estoy enormemente agradecido», dijo Varick cuando ya se despedían. «Lo cierto es que no suelo tener dinero para invertir y no quisiera actuar como un asno». Sonrió y Waiter tuvo que admitir que había algo agradable en su sonrisa. «Me resulta muy raro tener dinero líquido suficiente para pagar las facturas. Hace algunos años hubiera vendido mi alma por ello». La alusión hizo a Waiter dar un respingo. Había oído rumores de que la falta de fondos había sido una de las causas determinantes de la separación de Varick, pero no se pudo creer que sus palabras tuvieran mala intención. Le pareció más plausible pensar que había sido precisamente el deseo de evitar temas embarazosos lo que le había hecho caer fatalmente en uno de ellos. Waiter no quiso que le superaran en cortesía. «Haremos lo posible por ayudarle», le aseguró. «Creo que lo que tiene entre manos es un asunto muy bueno». «Oh, estoy seguro. Ha sido tan amable de su parte», se interrumpió azorado. «Me imagino que ya me ha informado de todo, pero si cualquier cosa ocurriera antes de que Seller vuelva, le llamaré de nuevo», replicó plácidamente Waiter, y se congratuló de que al final hubiera sido él quien se había comportado con mayor aplomo. La enfermedad de Lily siguió su curso, y con el paso de los días Waiter se fue acostumbrado a la idea de las visitas semanales de Askett. Con ocasión de la primera, Waiter no había regresado a casa hasta tarde, y al volver por la noche había preguntado a su esposa cómo había ido la visita. Ella le había respondido que Askett solamente había visto a la enfermera, pues el médico había dado instrucciones de que nadie se acercara al cuarto de la niña. La semana siguiente, Waiter tuvo de nuevo viva conciencia de la fecha en que Askett retornaba, pero cuando ese día volvió del trabajo se le había olvidado por completo. La enfermedad había empezado a remitir un poco antes. La fiebre había descendido y el médico había declarado a la niña fuera de peligro. Con la natural alegría, el recuerdo de Askett se había desvanecido en la mente de Waiter. De aquella tarde, tras abrir el portón de su casa, fue directamente a la biblioteca sin advertir que había un paraguas y un sombrero bastante raído en el vestíbulo. En la biblioteca se encontró con un hombre menudo, con barba canosa y rala y de aspecto insignificante, sentado tímidamente al borde de una silla. El extraño podía haber sido un afinador de pianos o una de esas personas misteriosamente eficientes que de vez en cuando aparecen para ajustar algún detalle de la complicada maquinaria doméstica. Al ver a Waiter, parpadeó apurado a través de unas gafas ribeteadas de oro y dijo dulcemente: «¿Es usted el señor Waiter? Soy el padre de Lily». Waiter se ruborizó. «Oh», exclamó incómodo, pero se interrumpió, no queriendo parecer grosero. En su foro interno intentaba ajustar a Askett real con la imagen que su esposa había proyectado de él. Por las palabras de Alice, Waiter había inferido que su primer marido había sido un bruto. «Siento mucho molestar», dijo Askett con una cortesía casi excesiva. «No se preocupe», respondió Waiter recobrando el aplomo. «Supongo que ya habrán avisado a la enfermera». «Eso creo, pero no tengo prisa».
Tiene una forma de hablar resignada, como si la vida le hubiera consumido su capacidad de resistencia. Waiter permaneció en el umbral, quitándose nerviosamente los guantes. «Lamento que se le haya hecho esperar. Haré que avisen a la enfermera de inmediato», dijo, y abriendo la puerta se esforzó en añadir: «Estamos contentos de poder darle noticias buenas de Lily». Se azoró con el «estamos» que había dejado escapar, pero Asked pareció no darse cuenta. «Gracias, señor Waiter. Han sido unos días de gran preocupación para mí». «Bien, eso ya es agua pasada. Dentro de muy poco podrá verla en su casa de nuevo». Waiter hizo una ligera inclinación de cabeza y abandonó la estancia. Una vez en su dormitorio, se echó de bruces sobre la cama con un suspiro de angustia. Odiaba su sensibilidad femenina, que le hacía sufrir de una manera tan aguda los incidentes grotescos de la vida. Cuando se casó con Alice, sabía que sus dos maridos anteriores estaban vivos y que entre los múltiples contactos que brinda la vida moderna había una posibilidad entre mil de toparse con uno u otro. Y así todo, este breve encuentro le dejaba tan alterado como si la ley del azar no hubiera hecho todo lo posible para evitar el tropiezo. Waiter se levantó y empezó a dar zancadas por la habitación. Los dos encuentros anteriores con Varick no le habían hecho sufrir ni la mitad. Era la presencia de Asked en su casa lo que hacía la situación tan intolerable. Escuchó un rumor de los pasos en el pasillo. «Por favor, aquí», oyó que decía la enfermera. Vaya, llevaban a Asked a la planta de arriba. Ningún rincón de la casa le iba a estar vedado. Weston se dejó caer en una butaca y permaneció con la vista turbada, mirando a su alrededor. Sobre la mesita de noche divisó una foto de Alice tomada al poco de conocerse. En aquella época todavía estaba casada con Varick, y qué delicada y exquisita le había parecido. Las perlas que adornaban su cuello habían sido un regalo de Varick, devueltas tras su boda a instancias de Waiter. Y Asked la habría obsequiado con alguna baratija. ¿Y qué habría sido de esos primeros regalos? De repente se dio cuenta de que apenas sabía nada del pasado de Asked o de su situación actual. Sin embargo, por su aspecto y su forma de hablar, podía reconstruir con extraña precisión el ambiente que había rodeado a Alice en su primer matrimonio, y le desconcertó pensar que había un periodo en la vida de su esposa que nada tenía que ver con todo lo que a él le había venido asociando. Varick, aunque no fuese perfecto, al menos era un caballero en el sentido convencional de la palabra, un sentido que curiosamente en este momento parecía adquirir una importancia extrema. Él y Varick compartían idénticos hábitos sociales, hablaban el mismo lenguaje, captaban las mismas alusiones. Pero ese otro hombre... En la mente de Waiter, el hecho de que Asked llevara una corbata fijada con un elástico cobró de pronto una importancia insólita. ¿Por qué ese ridículo detalle parecía encarnar al hombrecillo tan a la perfección? Waiter se sintió avergonzado de la mezquindad de sus pensamientos, pero el detalle de la corbata había adquirido proporciones inusitadas. Se había convertido, por así decirlo, en la clave del pasado de Alice. Se la imaginó en su papel de señora Asked, sentada en un saloncito alfombrado de felpa, con una pianola y una copia de Ben-Hur sobre la mesa. La podía ver yendo al teatro con Asked, o quizá incluso asistiendo a algún acto benéfico. Ella con un sombrero, como en las revistas, y Asked con un abrigo negro un poco arrugado y la corbata de elástico. De regreso al hogar se pararían en algún escaparate iluminado para contemplar las fotos de los artistas de Nueva York. Los domingos por la tarde Asked la llevaría a dar un paseo, con Lily arrebujada en un cochecito de laca blanco, y Waiter tuvo una visión del tipo de gente con la que se detendrían a charlar. Se imaginaba lo preciosa que estaría Alice, con su traje sacado de alguna revista neoyorquina, y cómo ésta habría mirado por encima del hombro a las otras mujeres, sabiéndose superior y pensando en lo más profundo de su ser que ella estaba hecha para lo mejor. Durante unos momentos su principal reacción fue de perplejidad por la forma en que Alice había logrado desprenderse del periodo de su existencia que sugería su matrimonio con Asked.
Era como si toda su persona, sus gestos, sus alusiones y sus reflexiones fueran una negación estudiada de ese otro periodo de su vida. De haber afirmado que nunca estuvo casada con él, a duras penas se le habría podido acusar de mayor duplicidad que la cometida con esta anulación total del ser que fue la esposa de Asket. Waiter se puso en pie, dominando su impulso de analizar los motivos de Alice. ¿Con qué derecho levantaba él una efigie fantástica de su esposa para luego juzgarla con dureza? Ella se había referido vagamente a su matrimonio como una época infeliz. Había insinuado con encantadora reserva que Asket había hecho añicos sus jóvenes ilusiones. Por desgracia, lo que no ayudaba a restablecer la paz interior de Waiter es que la propia naturaleza pacífica de Asket arrojaba una luz nueva sobre la índole de tales ilusiones. Para un hombre es más sencillo suponer que su esposa ha sido tratada de manera abominable por su primer marido que pensar que el proceso haya sido el inverso. Capítulo 4. Señor Waiter, no me agrada la institutriz francesa que tiene Lily. Asket, humilde y apologético, permanecía de pie en la biblioteca, estrujando entre las manos su raído sombrero. Waiter, que estaba leyendo el periódico vespertino en su sillón, alzó la vista sorprendido. Espero que disculpe mi intromisión, pero deseaba verle. Hoy es mi última visita y pensé que, si pudiera cambiar impresiones con usted, sería mejor que hacerlo a través del abogado de la señora Waiter. Waiter se levantó un poco molesto. No estoy seguro de ello, respondió secamente. Pero puesto que usted lo desea, le transmitiré su mensaje a mi esposa. Waiter siempre se sentía azorado cuando tenía que pronunciar el adjetivo posesivo al hablar con Asket. Este lanzó un suspiro. No creo que eso vaya a ser de gran ayuda. No le gustó demasiado cuando le mencioné el asunto. Un rubor encendió las mejillas de Waiter. ¿Cuándo la vio usted?, le preguntó. No he vuelto a hablar con ella desde el primer día que visité a Lily, poco después de que cayera enferma. Entonces le comenté que no me gustaba la institutriz. Waiter no dijo nada. Recordaba perfectamente que tras aquella primera visita le había preguntado a Alice si había visto a Asket. En aquel momento ella le había ocultado la verdad, pero desde entonces había respetado los deseos de su esposo, y este incidente alumbraba curiosos rincones de su carácter. Estaba seguro de que ella no le habría recibido de haber adivinado los escrúpulos de Waiter, pero él, que no lo hubiese intuido, resultaba casi tan desagradable como que le hubiera mentido. No me gusta esa mujer, repitió Asket con suave persistencia. No es de ley, señor Waiter, y no le enseña a Lily a ser sincera. He observado un cambio en ella últimamente. Está demasiado ansiosa por gustar y a veces miente. Antes solía ser una niña tan recta. Su voz se había vuelto densa y sonaba algo torpe. No es que yo no quiera que tenga una educación de señorita, concluyó tras una pausa apenas imperceptible. Waiter se sintió conmovido. Lo lamento, señor Asket, pero con franqueza no veo bien qué puedo hacer. Asket permaneció de pie con ademán dubitativo. Luego depositó el sombrero sobre la mesa y cruzó la alfombra hasta donde estaba Waiter. No había rastro de agresividad en su ademán, pero tenía esa solemnidad que a veces rodea a las personas tímidas cuando han tomado una decisión importante. Solo hay una cosa que usted puede hacer, señor Waiter, y es recordarle a la señora Waiter que, según el dictamen del juez, tengo algo que decir en lo que a la educación de Lily se refiere. Se detuvo y luego continuó con un tono cada vez menos implorante. No soy la clase de hombre que quiere imponer sus derechos a toda costa, señor Waiter, más aún cuando se trata de derechos que no he sabido defender. Pero este asunto de la niña es diferente. Nunca he cedido aquí y no tengo intención de hacerlo jamás. La escena dejó a Waiter sumamente turbado. Con algo de azoramiento se había informado sobre Asket y todo lo que había podido averiguar era favorable. Para estar cerca de su hija, este hombrecillo había vendido su participación en unos negocios bastante rentables de Utica y había aceptado un modesto puesto de administrativo en una factoría de Nueva York.
Se alojaba en una pensión, en una calle de mala muerte, y apenas conocía a nadie. Su amor por la niña llenaba toda su vida. Para Waiter, esta indagación sobre Asked era como andar a tientas con una linterna por el pasado de su esposa, aunque ahora veía que había escondrijos y cavidades que su linterna no había explorado. Nunca hasta entonces se había preguntado cuáles habían sido las circunstancias exactas de aquella primera ruptura conyugal. En la superficie todo había estado claro. Era ella quien había obtenido el divorcio y también la custodia de su hija, pero Waiter sabía cuántas ambigüedades podían ocultarse en este tipo de veredictos. El simple hecho de que Asked retuviera en buena parte sus derechos sobre la niña implicaba ciertas concesiones insospechadas. Waiter era un idealista. Solía negarse a reconocer las contingencias desagradables hasta que se daba de bruces contra ellas, y luego las veía pasar acompañadas de una cadena de secuelas espectrales. Los días que siguieron, pues, estuvieron presididos por fantasmas, y Waiter tomó la decisión de ahuyentarlos, conjurándolos en presencia de su esposa. Cuando le repitió la petición de Asked, un rubor de enfado encendió la cara de ésta, pero lo reprimió al instante y le contestó con un cierto tembleque de maternidad ultrajada. «Es muy poco caballeroso de su parte», dijo. Sus palabras irritaron a Waiter. «Eso es irrelevante aquí. Se trata de una cuestión puramente de derechos. Como si él pudiera serle de utilidad a Lily», murmuró ella. Waiter se sonrojó. Esto le parecía aún de peor gusto. «La cuestión es, ¿qué potestad tiene exactamente sobre la niña?». Ella permaneció cabizbaja y se movió incómoda en la butaca. «Estoy dispuesta a verle, aunque pensé que tú te oponías», balbuceó. De repente Waiter comprendió que ella conocía bien el alcance de los derechos de Asked. Quizás no era la primera vez que les había opuesto resistencia. «El que yo ponga reparos nada tiene que ver con todo esto», respondió él fríamente. «Si Asked tiene derecho a ser consultado, entonces debes hacerlo». Ella rompió a llorar y Waiter vio que su esposo esperaba que él la tratara como a una víctima. Asked no abusó del ejercicio de sus derechos. Waiter había estado penosamente seguro de que no lo haría, pero la institutriz fue despedida y de cuando en cuando Asked solicitaba una entrevista con Alice. Después del primer sofoco, ella aceptó la situación con su habitual adaptabilidad. En principio, Asked le había recordado a Waiter su afinador de pianos, y la señora Waiter, después de un mes o dos, pareció clasificarlo dentro de esta categoría doméstica. Waiter no pudo evitar que esa tenacidad suya de padre le produjera respeto. Al principio había intentado albergar la sospecha de que Asked andaba detrás de algo, que tenía como meta asegurarse un pie en su hogar. Pero en el fondo de su corazón estaba seguro de la honestidad de Asked, e incluso llegó a detectar por parte de éste un cierto desprecio hacia las posibles ventajas que su relación con los Waiter le pudiera ofrecer. La sinceridad de los propósitos de Asked le tornaba invulnerable, y su sucesor no tuvo más remedio que aceptarlo como un gravamen sobre su propiedad. El señor Seles marchó a Europa para recuperarse de su ataque de gota, y todos los asuntos de Barrick pasaron a manos de Waiter. Las negociaciones fueron largas y complicadas, requerían encuentros frecuentes entre los dos hombres, y en interés del despacho, Waiter se vio imposibilitado de sugerirle que trasladara sus asuntos a otra firma. Barrick se comportó bien en todas estas gestiones. En los momentos distendidos afloraba su rudeza y entonces Waiter temía sus salidas jocosas, pero en los negocios era conciso y lúcido y siempre mostraba una deferencia halagadora hacia el criterio de Waiter. Siendo tan cordial su relación profesional, hubiera sido absurdo ignorarse en público. La primera vez que se encontraron en una recepción, Barrick le saludó con la misma afabilidad que había caracterizado sus encuentros de trabajo, y la mirada aliviada de la anfitriona obligó a Waiter a corresponderle en idéntica medida. Con posterioridad se volvieron a encontrar en varias ocasiones, y una tarde en un baile, deambulando por los aposentos más apartados, Waiter se tropezó con Barrich sentado junto a su esposa. Ella se ruborizó ligeramente y perdió el hilo de lo que estaba diciendo.
pero Varick saludó a Waiter con un movimiento de cabeza desde su asiento, y este pasó de largo. En el coche de vuelta a casa, él le dijo nervioso: «No sabía que te hablaras con Varick». Su voz tembló un poco. «Es la primera vez que lo hago. Estaba a mi lado y no sabía qué hacer. Resulta tan molesto encontrarnos en todas partes». Me dijo que había sido muy amable con él en unos negocios. «Eso es diferente», replicó Waiter. Ella hizo una pausa imperceptible. «Haré lo que tú quieras», contestó sumisa. «Pensé que sería menos violento hablarle cuando nos encontráramos en público». Su ductilidad empezaba a resultarle irritante. Es que no tenía criterio o propia voluntad, ninguna opinión respecto a su relación con estos dos hombres. Ya había aceptado recibir a Askett. ¿Aceptaría ahora también a Varick? No cabía duda de que era menos violento, como ella decía, y ciertamente su instinto la llevaba siempre a eludir o sortear las dificultades. Con súbita claridad, Waiter comprendió cómo ese instinto se había desarrollado. Ella era tan acomodaticia como un viejo zapato, un zapato que habían calzado demasiados pies. Su elasticidad era el resultado de una tensión producida en muchas y distintas direcciones. Alice Askett, Alice Varick, Alice Waiter. Ella había sido todas y cada una de estas personas, y en cada nombre se había dejado un poco de su intimidad, un poco de su personalidad, de aquello que reside en lo más profundo y secreto del ser. «Sí, es mejor que le hables», dijo Waiter cansinamente. Capítulo 5. El invierno siguió su curso y la sociedad sacó partido de que los Waiter se trataran con Varick. Anfitrionas apuradas le agradecieron que les ayudaran a superar una dificultad social, y la señora Waiter fue considerada un ejemplo de buen gusto. Algunos espíritus traviesos no pudieron resistir la tentación de poner a esta y a Varick juntos en alguna cena, y hubo quienes pensaron que Varick sacaba un cierto provecho de esa proximidad. Pero la conducta de la señora Waiter permaneció irreprochable. Ni evitaba ni buscaba la presencia de Varick. Incluso Waiter no tuvo más remedio que admitir que Alice había encontrado la solución al problema social más reciente. Se había casado sin prestar demasiada atención a esta cuestión. En su foro interno siempre había pensado que una mujer podía prescindir de su pasado tan fácilmente como un hombre. Sin embargo, ahora veía que Alice estaba atada al suyo por la fuerza de las circunstancias, que la obligaban a tenerlo siempre presente, y por las huellas que éste le había dejado. Con negra ironía, Waiter se imaginó a sí mismo como miembro de un sindicato. Él tenía una serie de participaciones en la personalidad de su esposa, pero sus predecesores también contaban con algunas acciones. De haber existido un elemento de pasión en la transacción, Waiter no se hubiera sentido tan deteriorado. Pero el hecho de que Alice tomara cada canje de marido como un simple cambio de tiempo reducía la situación a pura mediocridad. Hubiera podido perdonarla por haber cometido desatinos y excesos, por haber rechazado a Askett, por haber cedido ante Varick, por todo, excepto por su permisividad y su tacto. Le recordaba a un malabarista lanzando cuchillos al aire, pero estos estaban despuntados y ella sabía que nunca la podrían cortar. Y luego, paulatinamente, la costumbre fue formando una capa protectora sobre sus sentimientos. Aunque cada día de bienestar lo pagaba con un pequeño cambio en sus ilusiones, también aprendió a valorar cada vez más la comodidad y dar menos importancia a su precio. Había caído en una situación de sorda proximidad con Askett y Varick, y se consolaba con la venganza barata de satirizar la situación. Incluso llegó a meditar sobre las ventajas resultantes y a preguntarse a sí mismo si no era mejor poseer un tercio de su esposa, que sabía cómo hacer feliz a un hombre, que una entera que no había tenido ocasión de adquirir ese arte. Porque se trataba de un arte como todos los demás, hecho de concesiones, opciones y retoques, de luces proyectadas con sabiduría y sombras tamizadas con habilidad. Su esposa sabía exactamente cómo manejar las luces,
y él sabía a qué adiestramiento se debía tal destreza. Intentó incluso escudriñar la escena de su compromiso con ella, discernir entre los factores que se habían combinado para producir su felicidad doméstica. Percibía que la falta de posición de Askett había hecho que Alice adorara el buen vivir, mientras que la idea poco comprometida que Varick tenía del vínculo matrimonial le había enseñado a valorar las virtudes conyugales. De esta forma, Waiter se sentía en deuda con sus predecesores por la devoción de su esposa, que hacía de su vida un asunto agradable, si bien no inspirador. La fase siguiente fue de una total aceptación. Dejó de burlarse de sí mismo, pues el tiempo fue amortiguando la ironía de la situación y el chiste perdió su lado jocoso con el escozor de la punzada. Incluso la imagen del sombrero de Askett sobre la mesa del vestíbulo había dejado de mover los resortes del epigrama. Ahora el sombrero estaba allí con frecuencia porque se había decidido que era mejor para la niña que su padre la visitara, en lugar de que fuera a la pensión. Waiter, que había dado su beneplácito a este arreglo, se había sorprendido al ver cuán poca diferencia representaba esto. Askett nunca se hacía pesado y las escasas visitas que tropezaban con él en la escalera nada sabían de su identidad. Waiter desconocía con qué frecuencia éste se entrevistaba con Alice, pero él y Askett apenas estaban en contacto. Una tarde, sin embargo, al volver del despacho, le anunciaron que el padre de Lily deseaba verle. Lo encontró en la biblioteca, ocupando una silla en la forma tímida en el que le era habitual. En su foro interno, Waiter siempre le había agradecido que no se repantingara. «Espero que me disculpe, señor Waiter», le dijo levantándose. «Quería hablar con la señora Waiter de Lily, y su criado me dijo que la esperara aquí». «Por supuesto», contestó Waiter, acordándose de que aquella mañana una gotera inesperada había imposibilitado el uso del gabinete. Abrió una caja de cigarros y se la ofreció al visitante, y el gesto de aceptación de éste pareció marcar un nuevo giro en la conversación. La tarde de primavera era desapacible, y Waiter invitó a Askett a arrimarse más al fuego. Había pensado inventarse una excusa y salir de la habitación, pero se sentía cansado y tenía frío, y después de todo, este hombrecillo ya no le ponía nervioso. Estaban ambos envueltos en la intimidad del humo de sus cigarros cuando la puerta se abrió de repente y Varick entró en la habitación. Waiter se alzó abruptamente. Era la primera vez que Varick entraba en su casa y la sorpresa de verle allí, en ese momento tan poco oportuno, aguijoneó la embotada sensibilidad de Waiter. Se le quedó mirando de manera aprensiva y sin decir palabra. Varick parecía demasiado preocupado como para advertir el apuro de su anfitrión. «Mi querido amigo», exclamó en un tono más distendido, «debo disculparme por colarme en su casa de esta manera, pero ya era tarde para encontrarle en el despacho, así que pensé». Se interrumpió bruscamente al ver a Askett y su tez sanguínea se intensificó, cubriéndose de un rubor que se expandió desde la raíz de su pelo rubicundo. En un instante, sin embargo, recobró la compostura y le saludó con un leve movimiento de cabeza. Askett le devolvió el saludo en silencio, y Waiter todavía estaba intentando encontrar algo que decir cuando entró el mayordomo con el té. La intromisión brindó a Waiter la posibilidad de dar salida a sus nervios alterados. «¿Se puede saber para qué diablos trae esto aquí?», inquirió secamente. «Lo siento, señor, pero los fontaneros siguen todavía en el gabinete, y la señora dijo que tomaría el té en la biblioteca». La contestación perfectamente respetuosa del mayordomo implicaba cierta censura a la salida de tono de Waiter. «Ah, muy bien», replicó este cansinamente, y el mayordomo procedió a desplegar la mesa del té y a efectuar sus complicadas disposiciones. Mientras duró este interminable proceso, los tres hombres permanecieron en silencio, mirando todo con cierta fascinación, hasta que Waiter, con la intención de romper el silencio, ofreció un cigarro a Varick. Extendió la caja que un rato antes tendiera Askett, y Varick cogió uno con una sonrisa. Waiter miró en torno buscando una cerilla, y al no encontrar ninguna, le ofreció su propio puro para que Varick prendiera el suyo. Un poco en la retaguardia,
Haskett mantenía el tipo tímidamente, observando la punta de su cigarro y adentrándose a sacudir la ceniza en la chimenea en el momento preciso. Cuando el mayordomo se hubo retirado, Varick preguntó: «Waiter, ¿sería posible charlar un minuto sobre ese asunto?» «Por supuesto», balbuceó este, «si quiere que pasemos al salón». Pero en ese momento en que puso la mano en el picaporte, la puerta se abrió desde fuera y la señora Waiter apareció en el umbral. Entró en la estancia, radiante y sonriente, vestida con un traje y un sombrero de calle, y derramando a su paso la fragancia de la boa que iba aflojando al andar. «¿Quieres que tomemos el té aquí, cariño?», preguntó Cantarina, y en ese momento se percató de la presencia de Varick. Su sonrisa se acentuó, encubriendo un ligero y azorado asombro. «Vaya, ¿cómo está usted?», preguntó con un timbre claro de placer. Al tender la mano a Varick, divisó a Harriet de pie justo detrás. Durante un instante su sonrisa se desvaneció, pero inmediatamente recompuso el gesto, no sin antes lanzar una rápida ojeada a Waiter. «¿Qué tal, señor Haskett?», preguntó, y le estrechó la mano con no poca cordialidad. Los tres hombres permanecieron torpemente frente a ella hasta que Varick, siempre el de mayor aplomo, se precipitó a dar una explicación. «Yo tenía que ver a Waiter un momento para un asunto de negocios», titubeó con el rostro profundamente colorado. Haskett dio un paso hacia adelante con un aire de humilde obstinación. «Siento interrumpir, pero usted me citó a las 5 en punto», dirigió una mirada resignada al reloj que había en la repisa de la chimenea. Ella salvó la turbación del momento con un encantador gesto de hospitalidad. «Lo siento tanto, siempre me retraso, pero hacía una tarde tan hermosa». Se quitó los guantes, feliz y llena de encanto, derramando en torno tal aire de naturalidad y familiaridad que la situación pareció perder su lado grotesco. «Pero antes de hablar de negocios», dijo alegremente, «estoy segura de que a todos ustedes les apetecerá una taza de té». Se inclinó sobre el servicio de té, y los dos visitantes, como arrastrados por su gesto risueño, se adelantaron a recibir las tazas que ella les tendía. Buscó la mirada de Waiter, y éste tomó la tercera taza con una sonrisa. Espero que os haya gustado. Por favor, suscribirse, comentar y dar me gusta. Con ello me ayudas a seguir leyendo historia.